¿Qué denotan? Lo único que está diciendo es: no te conozco. Preséntate. ¿Quién eres? Mire, un hombre que creía servir a Dios, un hombre que creía estar haciendo la voluntad de Dios, un hombre que creía que le estaba haciendo un favor al cielo, ahora se encuentra con el Redentor de la tierra y tiene que preguntarle: ¿quién eres? ¿Por qué? Porque no lo conocía. Entonces, ¿qué carácter, qué espíritu moraba en Saulo de Tarso? ¿Era el carácter de Cristo? No. ¿Era el espíritu de Cristo? No. Era solamente un espíritu religioso, un carácter religioso, que él mismo dice fariseo de fariseos. Era lo que gobernaba en él. El celo que sentía Pablo no era el celo de Dios, no era el celo de Jesucristo, era un celo religioso por su religión. ¿Quién eres, Señor? Aquí con esta pregunta denota que no conocía al que él decía que le estaba sirviendo. ¿Quién eres, Señor? Jesús le contesta. Viene la respuesta divina. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy. Ay, qué hermoso. ¿Se acuerdan cuando llegó Moisés a la zarza? Le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le contestó? Yo soy. Y bonito porque está en letras mayúsculas: yo soy. Y luego dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Imagínese. Pablo pudo haber dicho: no, Señor, yo a ti nunca te he perseguido. No, Señor, tú mira, es más, tú ya hasta moriste. Fuiste sepultado. O sea, ¿cómo te voy a estar siguiendo a ti, Señor? O sea, pudo haber argumentado cualquier cosa, porque era un hombre capaz de levantar argumentos. Sin embargo, él entiende la situación en la que hoy estaba. Él se encontró en una encrucijada que dijo: ¿y ahora? No, ¿ahora quién podrá ayudarme? No. Porque sonó a frase del Chapulín Colorado. ¿Y ahora? Señor. Le viene la segunda pregunta. Pero mire lo que Jesús le dijo: te es duro dar topes contra el aguijón. Cuando usted y yo no actuamos bajo el carácter de Jesús y actuamos bajo nuestros propios sentimientos, emociones y argumentos, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Dar topes en contra del aguijón. Y solamente provocamos herirnos más a nosotros mismos. Bueno, él temblando, temeroso, dijo: pastora, ¿qué te denota estas dos frases? Temblando y temeroso. ¿Qué te denota? Que se dio cuenta, ¿verdad? De su ay, pero si yo creía que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Híjole, qué buenas preguntas. Número 1, ¿quién eres? Y número 2, ¿qué quieres que yo haga? En cuanto Jesús se presenta y le dice quién es, Pablo entiende, porque Pablo no era ningún tonto. Pablo entiende que estaba en un problema. Pablo entiende que la situación en la que él se encontraba no era nada agradable. Le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos hemos orado? Yo soy uno de ellos, me confieso, que quisiéramos que el Señor me hablara y me dijera: 2 por 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Yo
Yo muchas veces, Señor, háblame, dime. Y el Señor es bien lindo. El Señor es bien ocurrente. Tiene un sentido del humor extraordinario. Extraordinario. Él sabe, Lalo, cómo tratar con nuestro orgullo. ¿Sí? Él sabe cómo tratar con nuestro ego, con nuestra soberbia, con nuestra arrogancia. Él sabe cómo meter el cincel para poder moldear el carácter de Cristo en nosotros. Es como aquel artífice que llega un diamante en bruto. No estoy hablando de nadie, es del diamante. ¿Sí? Llega un diamante en bruto que tiene un gran valor, pero todavía no sirve, no vale hasta ser labrado, limpiado. ¿Sabes qué aprendí del diamante Ebenezer? Que lo que le da el alto valor al diamante son sus defectos. Porque todos los rayos o los brillos que el diamante emite, Eric, es a causa de algunos defectos internos que provocan en el diamante esos destellos bonitos. Mira qué precioso. Los expertos han dicho que son defectos de la piedra, como aquellos que han dicho, yo quisiera tener ojos azules o verdes. La oftalmología dice que el tener ojos verdes o azules es un defecto ocular. ¿Sí? Y eso viene allá de donde hay tanta nieve y donde hay a causa de ello, sí, viene ese mal. En fin, el diamante tiene que quitársele todo lo que le impide brillar, la costra, la piedra que le estorba, le dan forma, le dan figura, lo pulen, y entre más lo pulen, más brilla, porque sus partecitas internas, que entre más lo pulen, más se abren y producen esas luces, ese brillo, tornasol, que a través de las pequeñas grietas que tiene, los defectos que tiene ese diamante, entra la luz del sol y lo hace que se vea azul, verde, de tornasol. ¡Qué hermoso diamante! ¿Sabes que así nos ve el Señor Jesús a ti y a mí? ¿Aló? Yo sé que muchos quieren, pues yo quiero una piedra de esa aunque esté defectuosa. Pues ve a tu hermano y abrázalo, ahí está. Aunque tu hermano tiene muchos defectos, no nos gustó eso, ¿verdad? Es donde Cristo, la luz de Cristo entra y nos hace brillar, porque Pablo lo sabía y decía, Él se perfecciona en mis debilidades. Cuando el Señor trabaja, Eric, en nuestros defectos, en nuestros errores, en nuestras fallas, Él se glorifica. Pablo era un diamante de ese tipo, pero todavía el Señor que quitarle todo lo bruto. A ver, di conmigo, Señor, quítame lo bruto, Señor. Bueno, a lo mejor más yo lo necesito, ¿verdad? Pablo sabía que el Señor tenía, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor, como tiene un buen sentido, digo, te voy a mandar con un joyero para que te diga qué es lo que tienes que hacer. La respuesta no va a venir de mí. Bueno, va a venir de mí, pero a través de. Y muchas veces tú y yo somos renuentes a aprender de alguien más, porque pensamos que hemos llegado, hermana Mayra, a un nivel donde no nos pueden enseñar. Y ese es el peor error que podemos tener tú y yo.
Pero como el Señor sabe cómo tratar con nuestros defectos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra ira, todo lo que tenemos, el Señor sabe cómo tratar. Entonces le manda un hombrecito sencillo, un hombrecito, y le dice: ve con Saulo. Y aquel hombre dice: Señor, ¿qué no sabes lo que Saulo está haciendo con tu iglesia? El Señor dice: sí, lo sé, yo lo sé. Ándale, por eso quiero que vayas. Señor, espérate, Señor, ¿verdad? No, mira, tú vas a ir y le vas a decir, escucha esto. Vas a decirle cuánto le es necesario padecer por causa de mí. Wow, hermana Liz, voy a dar un discipulado para enseñar cómo evangelizar a los que no conocen a Cristo. Y lo primero que ustedes les van a decir, y la primera lección que yo les voy a enseñar, a que vayan y les digan cuánto van a padecer si se hacen cristianos. Lalo, no te sueles una locura. Pues, ¿quién va a querer, Señor? ¿Cómo? Pero es que el Señor ya había tratado y había comenzado a quitarle, a moldearle. Por eso lo tuvo que dejar ciego, para que él entendiera que todo lo que él creía que le iluminaba era pura oscuridad. Lo deja ciego. Cuando llega aquel hombrecito que refleja el carácter de Cristo, que lleva el espíritu de Cristo, y llega ante ese erudito, ese diamante en bruto, ¿verdad? Llega y le pone las manos, ora por él, ¡fum!, se le caen las escamas. Entonces Pablo dice: no, esta es otra cosa, yo quiero de esto. Esto es otra cosa. ¿Cómo es posible que no, yo quiero de esto? Y Pablo permite que el Señor comience a labrar su carácter en él. Y Pablo posteriormente lo vemos que escribe y deja escrito como testimonio que toda la sabiduría que él tenía, todo el conocimiento que él tenía, todo el poder religioso que él tenía, toda la influencia social, económica y religiosa que él tenía, dice: la tengo por basura. En una versión es más fuerte, dice: por excremento. Para poder entender a Cristo. Para poder entender y permitir que Cristo labre su carácter en nosotros, lo primero que tenemos que hacer nosotros es negarnos a nosotros mismos, es decir, renunciar a nuestro carácter, renunciar a pensar que somos los Saulos de Tarso, que todos lo sabemos, que todo bla, 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 yo soy. Y el Señor dijo: aquí el que soy yo. Y se le presenta como: yo soy el Cristo. ¿Entendemos? No, hermano. Muchos predican y bueno, si ofendo a algún predicador o algún maestro, no le puedo pedir perdón porque voy a decir una verdad. Y muchos enseñan a sus iglesias o a sus congregaciones y les dicen que son lo máximo. No se engañen, porque el único que es el máximo se llama Jesús. Usted y yo somos el fruto de su aflicción. Usted y yo somos la consecuencia de la obediencia al Padre. Usted y yo somos ovejas de su prado. ¿No dice eso en la Escritura? Y Él nos convierte en sus hijos. Amén. Pero también nos convierte en sus siervos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien que es comprado, entonces está obligado a someterse como esclavo a aquel que lo compró. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando compraron a José el soñador? Después llegó a ser un grandote, ¿verdad que sí? El segundo de Faraón. Pero de aquí a acá
hubo un espacio que tuvo que recorrer de humillaciones, de tantas y tantas pruebas y tantas luchas, porque el Señor lo estaba moldeando. Si tú crees que el Señor va a moldear tu carácter sin luchas y pruebas, estás equivocado. Dios nos llamó a una guerra, Dios nos llamó a una guerra, no a un picnic, no a un día de campo donde todo es color de rosa. No. Por eso es que el carácter de la iglesia hoy en día es muy endeble, muy blandito. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado a la iglesia que la iglesia somos reyes, y es cierto. Pero mientras que usted y yo somos reyes, Él es el Rey de Reyes. Mientras que usted y yo somos señores, Él es el Señor de los señores. ¿Me está entendiendo? Mientras que usted y yo somos piedras, Él es la roca del ángulo. Aquí el importante es Él, hermano. Aquí el importante es Él. Por eso es la importancia que la iglesia comience a entender el carácter de Jesucristo, comience a adoptar el carácter de Jesucristo, porque Él es el importante. Tú y yo debemos de menguar todos los días y debemos dejar que Él crezca en nosotros. Que cuando la gente te vea, que cuando la gente te escuche, diga como decían con sus discípulos, son gente del vulgo, son gente sin letra, pero no podemos negar que han estado con el Maestro. Amén o no amén. Ahora, del 1 al 19 vemos la conversión de Pablo. Ay, Dios. Pero fíjense que en el mismo capítulo 19, en el verso 20, ya hallamos a Pablo predicando. ¡Ah! Vaya para allá, por favor. Vaya para allá. Mire, quiero leer primero el verso 11. No se mueva usted de su Biblia, solo escúcheme. Ananías fue con Saulo de Tarso y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Así es Dios. Dios no hace nada a escondidas. Así es Dios. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo el que invoca tu nombre. Y el Señor le dijo: ve. Como dijéramos en Aguascalientes, que vaya, sabe. Y luego fíjese, ¿a qué lo mandó? Ve, porque instrumento, ¿qué? A ver, dile a tu hermano que esté a tu lado: instrumento escogido eres tú. Díselo. Instrumento escogido eres tú. Me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, sí, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré. Ay, no, espérese, Señor. Porque yo le mostraré. Si alguien nos haya dicho esto a ti y a mí, a lo mejor no estaríamos en este lugar. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Híjole, qué diferencia hay entre el evangelio que se predica hoy a este evangelio. Ven al Señor Jesucristo y Él resolverá todos tus problemas. Mira, ven. Si tú ofrendas, si tú mandas una ofrenda, el tamaño de tu ofrenda es tu milagro. Ven. Mira, ven. El Señor dijo: te voy a acrecentar tus problemas. Y como vulgarmente decimos acá, y tus broncas van a ser más grandes. ¿Quién querría venir con ese mensaje?
Pero cuando el Señor comienza a obrar en el corazón del individuo y el individuo comienza a dejar que Cristo forje su carácter en él, entonces no importa, Señor. Con todo y eso, vaya ahora sí al capítulo, dije 9:20, por favor. 9:20. Enseguida, ¿qué le dice esta frase? ¿Cuántos discipulados tuvo que cursar? Mire, ay, Señor mío. Enseguida predicaba a Cristo, ¿dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Ahora, verso 23. Pasados muchos días, los judíos, diga conmigo, los judíos, otra vez, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué? Ay, ay, ay. La iglesia, hemos estado viendo que la iglesia comenzó la persecución en contra de la iglesia, y no era por gentiles, no era por gente que no conocía a Dios, no, era por gente que decía conocer a Dios. Eran los religiosos contemporáneos de ese tiempo, que se creían la crema innata, se creían la última Coca-Cola en el desierto, que se creían la cuarta persona de la Trinidad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos, los religiosos de su tiempo tienen un consejo y dicen: ¿saben que Pablo, nuestro mejor soldado que arrasaba la iglesia, ahora ya está predicando, ya se contagió? Porque el cristianismo es más fuerte que el coronavirus. Cuando te pega, te pega. ¿Entiendes? Y le tengo una noticia: no hay cura para eso. Ay, ay, ay. Y también provoca la muerte en nosotros, para que aquel que es la vida viva en nosotros. Amén. Y ahora Pablo, el erudito, el perseguidor, el que consintió en la muerte de Esteban, ahora hay una sentencia de muerte sobre su cabeza. ¿Y qué dijo Pablo? Mejor me regreso para atrás. Me iba mejor siendo inconverso que siendo cristiano, como muchos piensan. ¿Qué dijo Pablo? Aquí meto la reversa. Te tengo malas noticias. A los cristianos Dios no le puso reversa. Por eso todos los que intentan voltear para atrás truenan. ¿Hay alguien en casa? Aleluya. Bueno, no sé si alguien me está viendo en el internet, pero no los digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Mire, vemos aquí inmediatamente después, fíjense nada más, ¿qué tuvo que hacer el Señor para tratar con el corazón de ese hombre arrogante, soberbio, orgulloso, como era Saulo de Tarso? Y mire cómo el hombrecito que Dios le manda, él le dice: Señor, he oído mucho de él, y mira cómo asola a los santos, y mira cómo los trata, y mira, y viene con cartas para llevar. Y el Señor dijo: que vayas. Y tú le dirás, tú eres quien le vas a decir, tú le vas a llevar la noticia de que así como hizo, así le harán. Di conmigo: up. Ay, hay muchos que le llaman que es el karma. No, ¿qué karma ni qué karma? Es una consecuencia, porque lo que el hombre sembrare ciertamente. Y él no sembró persecución, él no sembró muerte, él no sembró, sí, que es lo que él iba a cosechar. Hermano, Dios perdona nuestro pecado, pero nunca nos quita la consecuencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué me ven así? ¿O quieren que les predique lights?
¿Quieres que te diga, hermano, aunque sean mentiras? No. Vemos aquí a Saulo. ¿Saulo lo perdonó? ¿Dios lo perdonó? Sí. ¿Dios lo levantó? Sí. ¿Le quitó la consecuencia? No. No. Y vemos que ahí está Saulo y ahora vemos que él está padeciendo lo que él hizo, comenzó a padecer lo que él le hizo padecer a muchos. Verso 23, 24 y 25. Dice el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba. Fíjate, después que le dijeron, Liz, te van a matar, Saulo, en vez de desanimarse, en vez de claudicar, en vez de renegar, dice aquí, este es el carácter de Cristo, es el carácter que debe tener la iglesia. Y Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo que matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Debe ser la actitud de la iglesia del Señor Jesucristo. Escuche, 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, ¿sí? Colgándole en una canasta, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían que, no creyendo que fuese discípulo. ¿Pablo sufrió para adherirse a la iglesia del Señor Jesucristo? Sí, sí, porque le tenían, wow. Ahora, pero mire qué hermoso. Cuando la iglesia que ya había entendido la conversión de Pablo, cuando la iglesia que ya le había oído predicar del evangelio de Cristo, cuando la iglesia dijo, creo que sí es nuestro hermano de veras, aunque todavía falta mucho que pulirle, ¿sí? Pero cuando sabían que lo iban a matar, la iglesia decidió ayudarlo. ¿Qué decidió la iglesia? Cuando tú ves a uno de tus hermanos en una situación crítica, ya sea espiritual, moral, económica, social, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? ¿Criticarlo? ¿Entiendes? Sabían que Saulo, todavía le llamaban Saulo, ahora tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. Y la iglesia no dijo, qué bueno, para que se le quite, que pague lo que hizo. Eso y más merece. No, la iglesia reflejando el carácter de Cristo, el carácter que sabe producir templanza, bondad, mansedumbre, misericordia, decidieron ayudarlo. Y sabían que las puertas estaban vigiladas. Sabían que no podía salir por las puertas. Entonces, como Moisés, en un canastito, lo suben en un canasto, con una cuerda lo bajan por el muro y Pablo sale corriendo. Ahora, el perseguidor se convirtió en perseguido. Pero me llama mucho la atención que aún sabiendo las amenazas de muerte que había sobre su cabeza, él dijo, hermana,
Y dice la Escritura que más se esforzaba en predicar el Evangelio. Creo que a la iglesia de hoy nos hace falta ese carácter. Ay, es que el coronavirus, hermano. Ay, hermano, es que, ay, no, si me ven mis familiares predicando ya no me van a hablar. Ay, es que si mis vecinos me dicen aleluya, pues te digan gloria a Dios. Necesitaremos que alguien diga, Areli, que te van a cortar la cabeza para que te pongas a predicar. Tremendo, tremendo. En el capítulo 12, del verso 1 al 19, vemos una historia preciosa. Santo Dios, se me fue el tiempo. Una historia preciosa acerca de el apóstol Pedro. Ya no es Pablo, ahora es Pedro. Y Pedro, por causa de la predicación del Evangelio, había sido encerrado, lo habían llevado preso, estaban en la celda de más hondo o más profunda, ahí estaba. Y dice que la iglesia, di conmigo la iglesia, oraba por él. ¿Qué es lo que debemos hacer tú y yo? Vengas el viernes, orar. Y la iglesia oraba a favor de Pedro. Que lo libertaran, que saliera libre. Y mientras que la iglesia oraba, Pedro tuvo una visión. Y él pensó que solamente era una visión. Un ángel del cielo se aparece y Pedro creía que estaba soñando. Y ese ángel comienza a abrir las puertas. Y Pedro comienza a salir puerta por puerta. Y él creía que estaba soñando. En la última puerta que salen, seguramente el ángel, a propósito, y como decimos acá, de adrede, dio el cerrón a la puerta de tal manera que Pedro volvió en sí. Y se dio cuenta que no era un sueño. Se dio cuenta que el ángel de Jehová le había sacado de la cárcel. Oiga, no quisiéramos ver todas esas cosas en nuestra vida, amados hermanos. Keila, ¿tú quisieras experimentar algo así? Pues necesitas que te encierren, hija. ¿Sí me explico? Porque cuando lo leemos nos emocionamos, hermana Mayra. Ay, qué bonito, pero mira cómo Dios obra. Ay, ay, ay. ¿Por qué Dios ya no obra así con nosotros? Porque nosotros no obramos así como ellos. Y dice que lo caminó hasta la acera de enfrente. Lea esa historia, por favor, en casa. Y Pedro se dio cuenta que no estaba soñando, Liz. Era una realidad. El ángel del Señor, y la promesa guarda y los defiende a los que confían en Él, a los que le temen. Amén. Y entonces Pedro llega a la casa donde estaban reunidos la iglesia. ¿Y qué estaban haciendo? Orando. ¿Y cuál era su oración, hermano Pepe? Que Pedro saliera libre. Y entonces de pronto oyen. Y ahí va Carmelita a abrir la puerta. Ahí va Carmelita a abrir la puerta. Cuando abre la puerta y ve a Pedro y dice, ¡ah! La vuelve a cerrar. Y va y les dice, ahí está Pedro afuera. Ahí está Pedro afuera. Y la iglesia que estaba orando porque Dios hiciera un milagro en la vida de Pedro y lo sacara de la cárcel, comenzó a decir, oh no, a lo mejor es un fantasma. No, a lo mejor es su espíritu. No, no, decía Carmelita, no, es Pedro. Yo lo vi. Él me habló.
Ay, amados, cuántas cosas Dios nos ha contestado, de cuántas cosas Dios nos ha librado y ni siquiera cuenta nos damos. Si tú crees que te está yendo bien en tu vida porque tú eres bueno, te equivocas. Te está yendo bien porque alguien está clamando por ti. A Dios, que Dios te bendiga. ¿Quién es ese alguien? No sé. Puede ser su pastor, el regañón ese que se para en el púlpito a tirar piedras. A lo mejor de repente dice: Señor, mira, ahí te encargo a Lalo, Señor, guárdalo, bendícelo. Y Lalo dice: ay, qué suerte tengo. Sin saber que es una respuesta de alguien que está orando por ti. Ahí estaba Pedro, y ahora sí que le cerraron la puerta en las narices. ¡Prácatas! Queríamos que fueras libre, pero tú aquí no entras. Le abrieron la puerta, era Pedro, y les comenzó a testificar lo que había pasado, lo que había ocurrido. Entonces ya todos se gozaron. El carácter de la iglesia es muy importante, hermanos. El carácter de Cristo en la iglesia es muy importante para reconocer cuando Dios está obrando en nuestra vida. Cuando tú y yo no tenemos el Espíritu de Dios, cuando tú y yo no tenemos el carácter de Cristo, es difícil reconocer que lo que nos está dando, o lo que nos está llegando, o lo que está sucediendo venga de parte de Dios. Creemos que es porque somos buenos, porque no. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de la gracia. ¿Amén o no amén? Así de que no hagamos como Nabucodonosor. Oh, y estos jardines, oh, estos palacios, oh, que yo me hice. El Señor dijo: oh, eras burro. Porque todo lo que él había hecho, y Daniel se lo había dicho, que era porque Dios lo había hecho en ese tiempo el rey de todos los reyes. Se le olvidó y comenzó a pastar como un buey, porque había rebuznado como un burro. Había hablado insensatamente. Que no nos pase a usted y a mí eso, amado hermano. Cualquier cosa que venga, como dijo Job, sea bueno, sea malo, sea Dios glorificado. No le pregunte ¿por qué yo? Mejor pregúntele: ¿qué quieres de mí, Señor? Y seguro que el Señor nos va a contestar: santidad, hijo, santidad. El carácter de la iglesia, decíamos que la definición de carácter te define por lo que hablas, por lo que haces, por lo que actúas. Después vemos a Pedrito, un hombre que nunca había comido nada inmundo. Yo creo que esa historia la dejo para el próximo. Cuando nace la iglesia gentil. Quiero hablar, ya hemos hablado de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, y fue la iglesia judía la que empezó a nacer. Pero ahí estamos hablando de puro pueblo judío convertido a Cristo. Pero ahora vamos a comenzar a ver cómo nace la iglesia gentil. Y posteriormente, después de ver cómo nace la iglesia gentil, usted y yo vamos a ver cómo nace la iglesia pagana, la iglesia fundada por Constantino. Porque se recuerde que estamos descubriendo lo que es la iglesia del Señor Jesucristo y lo que es la iglesia pagana de Constantino. ¿Sí? Pero me interesa más que usted y yo entendamos el carácter de la iglesia del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo: hermano Carlos, yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Y la iglesia que yo edifique, ni el mismo infierno va a poder en contra de ella. ¿Es cierto?
Hay tanta tristeza en mi corazón cuando yo escucho que ya cerró una iglesia, que ya cerró la otra iglesia, que está cerrando la otra iglesia porque abrieron y ya no volvieron los miembros, o los miembros que regresaron no fueron capaces o no fue lo suficiente para pagar la renta del edificio. Y qué triste, hermano, qué triste, qué triste, qué triste, qué triste, qué triste. Tú y yo tenemos el privilegio que Dios nos da de estar aquí, de tener un lugar propio, que quizás a ti no te ha costado, pero que a alguien más le costó. Y hoy tú y yo tenemos el reto, el desafío de hacer un nuevo auditorio allá abajo, una nueva nave de adoración a Dios, una nueva iglesia allá abajo, donde quepamos más gente para que vengan almas nuevas y adoren a nuestro Dios. Vamos a extender el granero, porque yo quiero que Dios nos mande más grano, tú no. Gracias a Dios, aquí estamos. Y yo quisiera, anhelo, mi oración es que cada uno de los que estamos aquí, que somos un puñito, sí. 12 discípulos fueron suficientes para que el evangelio llegara hasta hoy. Que somos un puñito, sí, pero qué hermoso sería que en este puñito, hermano Chuyín, se reflejara el carácter del Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura en Hechos que el pueblo tenía miedo, porque había las manifestaciones que había en la iglesia, y había de todo tipo de manifestación. Aprendimos el domingo pasado, Ananías y Zafiro cayeron muertos. ¿Te imaginas qué pensaría la gente de afuera saber que aquí el hermano fulano, la hermana sutana cayeron muertos porque por la ofrenda, por el diezmo? ¿Quién va a querer venir? Sin embargo, dice la Escritura que todo el pueblo tuvo temor y Dios añadía cada día a los que vienen a ser salvos. Porque donde está el carácter de Dios, está escrito que el Señor será levantado en alto y Él atraerá. Él atraerá, es un imán que Él va a atraer, porque Él dijo: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellas. Y el coronavirus no puede vencer la iglesia, no debe de vencer la iglesia. El coronavirus tiene que entender que hay un remanente santo, que una iglesia santa que se le pone enfrente, que pelea la buena batalla y que sin duda tendrá la victoria. Porque aun cuando el coronavirus se llevare a alguno de nuestros hermanos, así estaremos, porque lo manda a la casa de nuestro Dios.